tiene que descansar un poco para iniciar la sesión a las 4. Entonces, bueno, empezamos con la solicitante de la comparecencia, que es el Grupo Confederal de Unidos Podemos en Común Podem Marea, que tiene la palabra la señora Díaz. Gracias, presidenta. Bienvenido, señor Vilariño. Un placer en nombre de nuestro grupo y un agradecimiento. Y sí hacer un matiz. Usted comparece en calidad de experto, es la primera comparecencia en estos términos y efectivamente, digamos que ha abierto el foco y nos ha hecho un relato muy distinto del que hasta ahora hemos visto o escuchado, sobre todo de los que han sido responsables de órganos supervisores o que han tenido de algún modo alguna responsabilidad en la gestión de esta crisis. Por tanto, efectivamente, usted, digamos que bascula e incorpora otras visiones que hasta ahora no habíamos escuchado en esta comisión y desde nuestro grupo, obviamente, se lo agradecemos. Efectivamente, en lo que usted nos ha manifestado de manera precisa, el relato es muy distinto. La crisis no es una catástrofe natural, como parece que se nos viene diciendo, incluso la anterior comparecencia del señor Viñals. Así parece ser que es, ni tampoco es causa de un contagio, ¿no?, de crisis internacionales o de otros sectores próximos, ¿no? También es cierto que usted pone el foco y el acento en quiénes son los responsables de esta enorme crisis que hemos vivido y que estamos viviendo en nuestro país. Y además, digamos que de alguna manera le pone nombres y apellidos. Nos ha dicho usted, ¿no?, que en torno a las malas prácticas bancarias, digamos que esas malas prácticas tienen nombres y apellidos en torno a los que ha denominado los propios banqueros en un sentido extenso. También es cierto que su relato indica algo que desde nuestro grupo venimos denunciando y es la enorme falacia de los desajustes, usted ha dicho, desequilibrios macroeconómicos y vinculado a esto incluso otro enorme mito de la mano de la autorregulación de los mercados. Ya sabemos que los mercados ni se autorregulan ni nada semejante, sino que los mercados atienden a puras razones de beneficios, ¿no? Y efectivamente la crisis no se debió, como nos han dicho por parte de los dirigentes de este país, a que la sociedad española, la mayoría social, viviera por encima de sus posibilidades, sino que esta justamente fue la enorme excusa para que desde los distintos poderes fácticos y también gubernamentales pudieran emprender esto que ha sido una atrocidad, un austericidio que ha sido las políticas de austeridad que, según nuestro humilde criterio, no han hecho más que agudizar las enormes consecuencias de la crisis. De tal manera que, efectivamente, lo que ha pasado en nuestro país es que hemos vivido una enorme estafa causada por los banqueros, de la que han sido víctimas miles y miles de seres humanos que muy rápidamente, si me permiten, porque los queremos enumerar, son esas cientos y cientos de personas que han sido desahuciadas, cientos y cientos de preferentistas, miles de preferentistas. Yo soy gallega, la afectación que ha tenido para pequeñas personas trabajadoras que han emigrado toda su vida, que tenían pequeños ahorros y que han acabado siendo víctimas de esta enorme estafa es brutal. Obviamente, miles y miles de trabajadores y trabajadoras que han perdido sus puestos de trabajo y también, no menos relevante, víctima ha sido la economía productiva de este país, que se vio duramente salpicada por esta razón. Por tanto, el marco, desde luego, para nosotros es uno muy distinto. En este sentido, señor Vilariño, muy concretamente, le formulamos 5 preguntas. Acaba de señalarnos recientemente el Banco de España que, de aquellos 122.000 millones de euros comprometidos para atender el rescate de la banca, reconocen que no recuperaremos en el entorno de 60.000 millones de euros. Bien, ¿cuál es su opinión sobre esta cifra y sobre los costes de la crisis? Estas cosas que hemos visto, ¿no? Por ejemplo, Nova Galicia Banco se vende al señor Escotet, la banca venezolana privada, y nos cuesta rescatarla más de 9.000 millones de euros, y Juan Pueblo no recupera ni un céntimo de euro, y hoy el señor Escotet con el señor Feijóo presume por Galicia de los suculentos beneficios de este fenómeno, ¿no?
o la reciente del Banco Pastor Popular, que le hemos regalado a la señora Botín. También, señor Vilariño, ¿qué opina usted, según su pericia, sobre la creación de Bankia? ¿Cree usted que fue una decisión acertada? También, como también ha señalado usted en su intervención, ¿no? A lo largo de las crisis se han realizado diversas pruebas de resistencia en los sistemas bancarios, tanto en España como en otras jurisdicciones. Nos gustaría que nos ilustrara o nos diera su parecer sobre estas pruebas. Ha esbozado usted al inicio de la intervención, bueno, que usted consideraba que la crisis financiera en Europa y en España no se había terminado. Díganos también, si pudiera ser, concrétenos si, según su parecer, está superada o no. Y, finalmente, señor Vilariño, una última cuestión. ¿Cuáles son los riesgos y los problemas a los que se enfrenta la sociedad española ante el elevado grado de concentración bancaria que tenemos en estos momentos, en el que tan solo 5 entidades bancarias, si descontamos Bankia, al ser todavía hoy pública, o si, por ejemplo, culmina la privatización de Bankia, serían tan solo 4, estamos en una ratio que Alemania concentra el 31% y España… Queda un minuto, señora. Termino ya, sí. El 71%. ¿Ante qué situación nos encontramos o qué riesgo estamos asumiendo? Nada más y muchas gracias. Gracias, señora Díaz. Por el Grupo Mixto tiene la palabra el señor Candela. Sí, muchas gracias, presidenta. Bueno, en primer lugar, agradecer, como no, a Ángel Vilariño la exposición, que creo que ha sido quizá la más, como mínimo, la más completa y la más amplia, y agradecer fundamentalmente el repaso que ha hecho a la famosa o al famoso argumento